Algo que muchas veces cuesta entender y procesar es hasta dónde llega el brazo de las tiranías latinoamericanas. Muchas veces se comete el error de creer que fuera de las fronteras, cualquier persona que es perseguida por estos regímenes, ¿no? Por lo menos aquellos tiránicos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, uno está a salvo. Sin embargo, vimos en el caso del teniente Ojeda, a quien secuestraron y asesinaron en Chile, que ese no es el caso. Lo más llamativo de todo es que el peligro no solamente se limita a estos tres países que ya mencioné, sino que además a la supuesta izquierda moderada, pero que también es miembro del Foro de Sao Paulo. Esa izquierda que afirma ser democrática, que afirma ser distinta, que afirma ser neutral ante los abusos cometidos por Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que además afirma ser un referente a nivel mundial precisamente de la democracia. Me refiero, por supuesto, al caso de Lula da Silva en Brasil, quien parece que quiere llevar su autoritarismo fuera de sus fronteras. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Lula, durante años, se ha vendido como esta figura moderada, de izquierda democrática, que si bien es aliada de las tiranías de la región, es distinta, porque por lo menos en Brasil se respetan las instituciones, en Brasil hay libertades para los opositores, en Brasil no corren peligro las violaciones al debido proceso, ni a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos visto en prácticas más recientes que esto no es tan así. Yo creo que el caso más mediático, ¿no? Fue el de el juez de la Corte Suprema, aliado precisamente de Lula da Silva, Alexandro de Moraes, que básicamente estaba o hizo, ¿no? Y continúa haciendo todos los esfuerzos para violar la libertad de expresión de los brasileros. Sin embargo, es de una manera, digámoslo, un poco indirecta, porque Lula puede decir, es una corte independiente, ellos no hacen lo que nosotros les pidamos, y bueno, ellos están en plenas facultades para ejercer ese tipo de presiones. Pero no solamente están copiando, ¿no?, a las tiranías de la región en temas internos, sino también en cómo operan fuera de sus fronteras. En la introducción mencionaba o recordaba el caso del teniente Ojeda, que fue secuestrado y asesinado en Chile. Se recordarán los cubanos todo lo que hizo la tiranía cubana décadas atrás, justamente persiguiendo a miembros de la disidencia, miembros de la resistencia en otras latitudes. Y hoy por hoy vemos que Brasil está copiando ese ejemplo. Quizás usted no se enteró y por eso dedico este espacio el día de hoy. Resulta que la justicia, si es que se le puede llamar justicia, ¿no?, de Argentina ordenó la detención de 61 brasileños por participar en la toma de Brasilia. ¿Qué es la toma de Brasilia? Es el equivalente, dirían algunos, a lo que fue el 6 de enero del 2021 de acá en los Estados Unidos. Jair Bolsonaro cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil. Hubo gente que se manifestó precisamente en contra de esos resultados, algunos lo llamaron fraude. Sin embargo, Jair Bolsonaro se dio el poder, entregó el poder de manera pacífica, no reconoció los resultados, pero no fue que llevó a cabo ninguna iniciativa para aferrarse al poder. Y bueno, la gente de manera espontánea decidió manifestarse en contra precisamente de dichos resultados. A eso lo llaman la toma de Brasilia. Entonces, un juez pidió que se arrestaran a 61 personas que están viviendo en Argentina por supuestamente haber participado en esos hechos y ya van 2 arrestados. Algo muy interesante que después le voy a poner un video, los arrestos se producen en vísperas del primer cara a cara entre Lula y el presidente de Argentina. Ya al día de la grabación de este programa ya se consiguieron. Durante la cumbre del G20 que se celebrará en Río de Janeiro. Justamente se está celebrando el día de hoy, lunes
18 de noviembre. El juez federal, Daniel Rafecas, grábense ese nombre, ordenó la detención de 61 brasileños a pedido de los tribunales del país vecino, de Brasil, por atentar, según la justicia, si es que se le puede llamar justicia brasilera, contra el orden democrático en el traspaso de mando durante la salida de Jair Bolsonaro y la llegada de Ignacio Lula da Silva. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, ya se concretaron 2 arrestos que rechazaron las acusaciones y pidieron no ser extraditados. Son personas condenadas en Brasil con sentencia firme a penas de prisión efectiva. Los implicados son Joelton Guzmão de Oliveira, que vive en La Plata, ¿no? Y el otro es Rodrigo de Freitas Moro Ramaño, que no sé en qué parte de Argentina vive, pero bueno, hay otros que están justamente implicados en esto. ¿Qué sucede? Ellos niegan esos hechos, ellos están aparentemente pidiendo que se les otorgue una condición de refugiados porque justamente se consideran perseguidos políticos. Yo no voy acá a decir, porque evidentemente no conozco el contexto de absolutamente todos, si son o no son presos políticos. Lo que sí es que yo entiendo, como alguien que viene de un país gobernado por una tiranía de izquierda, que estos individuos no se calman con ser autoritarios dentro de las fronteras. Y nuevamente ya hablé de algunos ejemplos que vimos en Venezuela y en Cuba. Y Lula da Silva ya ha dejado bastante claro que ese es el camino que él quiere seguir. Por supuesto, en Argentina, varias personas han comentado al respecto y esto quizás a usted le permita concluir si son o no son perseguidos políticos. Eduardo Bolsonaro, ¿no? Hijo, por supuesto, de Jair Bolsonaro y diputado actual del Congreso de Brasil, calificó de ilegal la detención en Argentina de los brasileros justamente que fueron buscados por el presunto asalto o llamado asalto al Congreso en el año 2023. Cristian Rodrigo Iturralde, un reconocido analista, escritor, ¿no? De Argentina, puso lo siguiente: persecución a patriotas brasileños. La lacra del juez Rafecas, justamente ese que les estoy mencionando, que aparentemente tiene su cercanía, sorpresa, sorpresa, con la izquierda de Argentina, pidió a la Interpol la detención de bolsonaristas en Argentina que escaparon de la dictadura de Lula, donde estuvieron ilegalmente presos. Punto 2, que da él en su escrito: confío en que Javier Milei les otorgará asilo político, rechazando el pedido de extradición. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Nuevamente, yo no conozco sus casos muy a nivel personal, pero entendiendo el contexto, ¿no? Las circunstancias en las cuales se genera este tipo de peticiones y los crímenes por los cuales se les acusan, yo me atrevería a inclinar evidentemente por el lado de que efectivamente son perseguidos políticos. Por cierto, ya ha llegado a gente que tiene cargos públicos, ¿no? Este tipo, o mejor dicho, esta crisis, esta cuestión, ¿no? Este conflicto que hay respecto a la justicia argentina, y la diputada María Celeste de La Libertad Avanza, es decir, de la plataforma de Javier Milei, puso este video en sus redes sociales. Quiero compartir con ustedes una situación que me preocupa. En la ciudad de La Plata han detenido exiliados políticos brasileños en Argentina. Estas personas que han solicitado asilo político tienen protección legal contra cualquier intento de extradición por parte del Estado brasileño. Es alarmante, es inconcebible que hayan sido arrestados a pesar de esa protección y que la detención haya sido realizada aparentemente de forma ilegal por un juez vinculado a la izquierda radical argentina. Sin embargo, confío en que en nuestro país, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei y con la excelencia del nuevo canciller Gerardo Wertheim, las leyes serán respetadas y se va a prevenir cualquier abuso a la autoridad. Antes de seguir, lo voy a dejar completo, lo que le faltan son unos segunditos, nada más dura 1 minuto 17. La diputada está diciendo que tienen un caso de asilo pendiente. Es decir, no es que están en otro tipo de proceso, un caso de asilo pendiente. Pregunto yo, en un caso de asilo pendiente en donde no hay una decisión por los momentos, es decir, donde no se ha negado aún, no se ha verificado si es así, que estos son peticiones de asilo falsos o que son delincuentes como tal, ¿no? Como los acusa la justicia, la injusticia brasilera, mejor dicho. ¿Se puede realmente abrir este tipo de procesos? ¿Puede el juez tomar ese tipo de autoridad? Pregunto, y es lo que está diciendo la diputada, que tiene un caso de asilo pendiente. Yo no lo sé. No lo sé. Hay gente que dice que sí, como la diputada. Hay otros que dicen que no, que nunca pidieron asilo de manera formal.
Pero en caso de que sea, de que sea así, ¿puede un juez emitir este tipo de decisiones, de sentencias, cuando hay justamente un proceso paralelo que de confirmarse que efectivamente son perseguidos, más bien lo que les garantiza el Estado argentino es protección, tomando en cuenta además las tensiones que hay ahora entre los gobiernos de Milei y de Lula? Más adelante les pongo un video, por cierto, de ese encuentro tan raro, ¿no?, que tuvieron Lula y Milei en esta cumbre del G20 en Río de Janeiro. Pero bueno, seguimos con la diputada María Celeste. Es fundamental destacar cómo la tiranía avanza contra la población común en Brasil. No vamos a permitir que ancianos, madres y personas con necesidades especiales acusados injustamente de intentar un golpe de Estado sean deportados y sufran violaciones a sus derechos en nuestra tierra. Lo que en Brasil se utiliza como prueba de amenazas al Estado de Derecho como objetos inofensivos es realmente en el mundo civilizado motivo de preocupación y solidaridad. Es chistoso porque los izquierdistas se la pasan acusando a Javier Milei de ser alguien con tintes autoritarios, de ser alguien que utiliza el poder de la fuerza para evitar manifestaciones, cosa que es totalmente falsa. Lo que Milei evita es que le quiten los derechos a los demás. Nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, nosotros tenemos derecho a la libertad de tránsito y tenemos derecho a la libertad de asociación. Es decir, yo puedo manifestarme siempre que no le quite, por ejemplo, la libertad de tránsito a un tercero. Para poner todo en perspectiva, quiero decir. Entonces, hay gente que se molesta con mi ley por justamente proteger los derechos de los que no están participando en las manifestaciones, pero se hacen la vista gorda ante este tipo de cuestiones. Una persecución sistemática con personas que salieron a manifestarse, recuerden, libertad de expresión y de asociación, en Brasil porque no estaban de acuerdo con los resultados. Y entonces los condenaron, creo que leí que a uno a 14 años, imagínense ustedes, por intento de golpe de Estado. ¿En serio lo que ocurrió en Brasil fue un intento de golpe de Estado? ¿Qué intento tan mediocre? Más bien hay que regañar a estos individuos por no saber hacer golpes de Estado. Y lo digo con toda seriedad. Si eso es un intento de golpe de Estado, qué patético, la verdad. Por favor. ¿Quién se va a andar comiendo en estas alturas, ¿no?, en donde hay justamente flujo de información libre? Tenemos las redes sociales, entre ellas X, que bueno, a diferencia de antes, no se anda censurando cierto contenido. Entonces, ¿realmente puede alguien creer esta narrativa del régimen de Lula da Silva? ¿Tiene esto sentido? Obviamente es persecución política. Y yo al inicio, bueno, estaba diciendo o siendo más equilibrados porque no les había mostrado este tipo de materiales. Pero yo espero que, así como yo concluí esto, usted después de ver ese material, además de haber investigado lo que pasó en el 2023, no caiga en ese juego. Porque es obvio que sí es persecución política. Es obvio. Entonces, tenemos a Lula tratando de encarcelar, ¿no?, pidiendo la extradición de individuos que están siendo perseguidos en otras latitudes. Tenemos a un juez asociado a la izquierda de Argentina pasándole por encima a los propios procesos argentinos. Y tenemos unas tensiones bastante interesantes por estos y otros motivos. Esto lo que va a hacer es incrementar esas tensiones. Pero por otros motivos también se han vivido ciertas situaciones incómodas entre Lula da Silva y Javier Milei. Y una de ellas fue la más reciente, que ocurrió el día de hoy, justamente en esta cumbre del G20 que se está llevando a cabo en la ciudad de Río de Janeiro. Pero quiero que vean este video, porque quizás si les pongo solo el de Milei, la gente dirá, bueno, pero Esteban, es que no se cantan bien, pero no hay nada en el lenguaje corporal que implique o que indique incomodidad, por así decirlo. Vean cómo se saluda Lula con los demás mandatarios y cómo se saluda con Javier Milei. Ahí les ponen pues las banderas de todos. Ha pasado, este es el de Francia, Emmanuel Macron. Modi fue el anterior de la India, el de Alemania, este es Olaf, el primer canciller, ¿no?, el canciller, mejor dicho. Aquí tienen a Meloni de Italia, que no es precisamente de izquierda. Biden de los Estados Unidos. Vimos al principio a Justin Trudeau de Canadá, ¿no? Y acá tenemos a Javier Milei con Karina Milei. Incluso vean cómo le da la mano con distancia, se mantiene bien lejos, ¿no? Karina Milei tiene un lenguaje bastante similar. Vean cuando se para al lado, no hay ningún abrazo, no hay contacto físico, no se vuelven a dar la mano, cada quien cruzado de brazos más bien, y demuestra lo que
Es obvio, ese tipo de tensiones. Pero se los pongo justamente porque hay demasiados elementos para que este tipo de tensiones se sientan de esta manera, y lo que les acabo de mencionar es solamente una de esos, o uno, ¿no?, de esos tantos motivos existentes. Yo quiero que usted comente, diga, ¿a usted le parece justo lo que hizo ese juez de Brasil? ¿Usted cree que estas personas son criminales? ¿Usted cree que son perseguidos políticos? ¿A usted le preocupa lo que pueda pasar, o hasta dónde llega el brazo, mejor dicho, de Lula da Silva en la región? Me interesa, ¿verdad?, que leer todo eso. Prometo voy a leer los comentarios y bueno, responderé a los que pueda. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana, martes 19 de noviembre, por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.